XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, los que nos sintonizan en esa radio 97.3 FM, sintonizando la libertad de expresión. Bienvenidos al programa Alcohólicos Anónimos, sección México, una alternativa de solución. Mi nombre es Iraís y soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues en esta mañana nos acompañan nuestros panelistas, si gustan presentarse. Sí, muy buenos días, radioescuchas de En Esa Radio. Yo soy Juan Esteban, un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días, radioescuchas. Mi nombre es Vicky y soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Lilia Esther y soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias. Y bueno, empezaremos en esta mañana informando qué es lo que hace y no hace Alcohólicos Anónimos a grandes rasgos, lo que es Alcohólicos Anónimos, sección México. Y dice nuestro enunciado, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y recordando a nuestro amable auditorio de Nesa Radio, los teléfonos en cabina 5522-2801-33 o en la página de Facebook en Nesa Radio y en la página www.enesaradio.com. Y pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que es nuestro 12º paso o 12º paso, que menciona lo que es su glosa. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La alegría de vivir es el tema del 12º paso de Alcohólicos Anónimos y su palabra clave es acción. En este paso salimos de nosotros mismos y nos dirigimos a nuestros compañeros alcohólicos que todavía sufren. Tenemos la experiencia de dar sin esperar ninguna recompensa. Empezamos a practicar todos los 12 pasos del programa en nuestras vidas diarias para que nosotros y todos aquellos a nuestro alrededor podamos encontrar la sobriedad emocional. Cuando se aprecian todas las implicaciones del paso 12, se ve que en realidad nos habla de la clase del amor al que no se puede poner precio. Y bueno, Juan, ¿cuál es el tema de este paso? Bueno, sí, como ya se escuchaba, es nuestro único objetivo como comunidad, como dice la palabra acción. Bueno, al haber obtenido un despertar espiritual con la práctica de los 11 pasos restantes, nos damos a la tarea de trabajar con otros, vamos a hospitales, a cárceles, o pasamos el mensaje de persona a persona. Ese es nuestro único objetivo y es nuestra dádiva. Como se dice, ¿no? Bueno, si tan libremente se nos dio, libremente debemos dar, porque esa es nuestra misión.
llegar al alcohólico que todavía está en la oscuridad y para que tenga la misma oportunidad que tuvimos nosotros de integrarse a la sociedad y de integrar a su familia. Como comunidad es lo único que tenemos y lo hacemos con mucho gusto, con mucha dedicación, porque sabemos en carne propia lo que es la enfermedad del alcoholismo, algo que pues la verdad es muy malo, muy feo. El que ha vivido una experiencia alcohólica sabrá de lo que estoy diciendo y es por eso que nos damos a la tarea de poder ingresar a alguien más a nuestras filas, transmitiéndole el mensaje de vida. Sí, así es. Lilia, ¿por qué acción es su palabra clave? Si nosotros traducimos la palabra acción, es realizar, hacer o trabajar. Y para nosotros es de suma importancia el trabajar con otros, pasar el mensaje a aquellos que todavía están sufriendo. Sobre todo para nosotras las mujeres, no es que sea más grave o menor el alcoholismo en nosotras, pero sí con más facilidad nos deteriora, somos más sentenciadas por la sociedad, más etiquetadas, pero sobre todo la mayoría de nosotras las mujercitas somos mamás, causamos más impacto en las relaciones de la familia, en los hijos, causamos más afectaciones, tenemos un impacto más grave cuando somos alcohólicas y para nosotros el trabajar con los demás, ya sea hombre o mujer, el pasarle este mensaje que a nosotros nos salvó la vida es de suma importancia. El hecho de pasar el mensaje o de trabajar, explicar cómo es el programa, cómo llegamos, cómo estamos, qué nos aconteció, cómo nos hemos ido recuperando, nos ayuda a nosotros a obtener por este día la sobriedad que para nosotros es muy, muy importante. También para la esencia de este programa, el hecho de estar en acción, no solamente pasamos el mensaje de manera personal, también lo hacemos en instituciones, lo hacemos en las cárceles, en los hospitales, salvar a aquella persona que está muriendo por alcoholismo y que en su momento le llegue el mensaje que a nosotros nos salvó la vida es de suma importancia. Sí, muchas gracias, Lilia. Vicky, ¿cuáles son los resultados del despertar espiritual que se maneja en este 12º paso? Fíjate que dice el paso que una vez que cuando una mujer o un hombre tienen ese despertar espiritual, tienen la capacidad de hacer sentir y creer. Oye, antes no podías hacer muchas cosas y ya te lleva a hacer, a sentir, empiezas a ver la necesidad de los demás, ya no estás concentrado en ti mismo y a creer en un poder superior, en un Dios como tú lo concibas, tienes ya esa capacidad. También dice más abajo que ya no somos personas, ya tenemos a dónde ir. Ya no estamos acorraladas, ya sabemos, porque ya tenemos un nuevo estado de conciencia, dice, de nosotros y de nuestra vida, de nosotros mismos y de nuestra vida. Entonces, por eso ya tenemos a dónde ir. Ya no estamos como antes, encerrados, sufriendo de que qué va a ser de mí, a dónde voy, nadie me entiende, nadie me comprende. Ya tenemos esa solución. Por ahí dice tantito más abajo en ese párrafo, en pocas palabras, hemos sido transformados. Hemos recibido ese don tan grande de la transformación. Entonces hemos sido transformados, somos otras personas. Y eso nos da el impulso para poder ir a los demás, a compartir nuestra experiencia, porque dice que es desde una taza de café en el grupo hasta las oficinas de servicios generales. Todo es con un solo objetivo. Desde el que abre el grupo, lo trapea, sirve el café, hasta el que está en las oficinas de servicios generales, con un objetivo que es alcanzar al que aún está sufriendo. Y eso para nosotros es vida, porque el hacer, el esperar, porque como sabemos qué es lo que se siente en ese estado, cuando no tienes a dónde ir, porque digo, la mayoría de los alcohólicos como que la última esperanza es el grupo, ya no hay otro, ya de todos modos, de todos lados fuiste desechado. Entonces, para eso necesitas empezar a confiar. ¿Dónde confiamos? Pues en el grupo.
el hecho de que vayas al grupo te vas transformando. Ese es hacer. Voy al grupo y me voy a mi grupo. Y empiezas a sentir, a volver a sentir un estado de vida, te vuelve como que esos deseos de vivir. Y eso ya llega por añadidura el creer en un poder superior. Gracias, Vicky. Juan, ¿por qué aún el más novato de los ingresados encuentra recompensas inesperadas? Claro que sí. Bueno, hasta el más novato. Eso se refiere, por ejemplo, hay alcohólicos que tienen 1, 2 meses, 3 meses, pero si ese alcohólico obtuvo un buen apadrinamiento de algún miembro ya veterano del grupo, obviamente lo va a llevar a que transmita ya este mensaje. Y aunque tenga muy poco tiempo, va investido de su propia experiencia y obviamente va a poder guiar a otra persona que posiblemente esté más ciega que él. Esta es la realidad de la clase de dádiva que no exige recompensa. No espera que su hermano alcohólico le pague nada y ni siquiera que lo ame, ¿verdad? O sea, obviamente también no sabemos los resultados. Eso solamente puede estar en la mente de Dios, cuando un alcohólico acepta o no el mensaje, ¿verdad? Pero nosotros como alcohólicos, bueno, pasamos el mensaje y ya el resultado, bueno, pues ya se verá más adelante, si este amigo encontró o no, o recibió o no el mensaje. Su propio carácter puede ser todavía muy defectuoso, pero en alguna forma sabe que Dios lo ha ayudado a lograr un comienzo eficaz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, las recompensas que encontramos incluso hasta el más novato. Sabemos de antemano que ir a transmitir este mensaje a donde se tenga que ir, eso es lo que nos mantiene sobrios, es lo que nos mantiene espiritualmente arriba. Entonces, por eso lo hacemos, porque así como damos, también recibimos. Y es algo pues muy grandioso que solamente puedo decir ahora ya con toda seguridad que Dios le dio a los alcohólicos y no a otras personas. Así es. Lilia, ¿cuál es la esencia de lo que recibimos al llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos? La sobriedad, también esa tranquilidad, esa paz de espíritu que nunca habíamos experimentado. Generalmente nosotros los alcohólicos, o en mi caso personal, el venir de una familia disfuncional, caótica, en donde siempre hay crisis emocionales, en donde siempre hay gritos, en donde no hay amor, no hay valores, no hay protección, venimos ansiosas de sentir tantita tranquilidad, de sentir tantita paz, y yo creo que de las primeras dádivas que nos da el programa, el que nos da nuestros compañeros de AA, es eso, tener el sentido de pertenencia, el tener un programa que a través de su práctica de cada uno de los pasos nos lleva a la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Esa capacidad de gestionar nuestras emociones de una manera adecuada, pese a las dificultades, a los conflictos, a las adversidades. Siempre va a ser acompañada de una fe en un poder superior, como cada uno de nosotros lo visualice, como cada uno de nosotros lo sienta, lo experimente. Pero el haber terminado con esa soberbia, esa autosuficiencia, nos lleva a que el mismo programa cada vez nos lleve a tener un desarrollo personal y un crecimiento espiritual. Sí. Vicky, ¿de qué manera propiciamos nuestras dificultades a través de la indiferencia? Ay, ¿de qué manera? Pues practicando estos pasos, aplicándonos el programa, porque fíjese que ese punto es muy importante, porque finalmente todo alcohólico es muy egoísta, es egocéntrico, se concentra en sí mismo, quiérenme, ámenme, denme, compórtense como yo quiero. Pues si yo llegué al grupo sufriendo porque digo, nadie me quiere en mi casa, no me quieren, son malvados. O sea, eso de victimizarse es una de las características del alcohólico, entonces le cuesta mucho trabajo esa parte, del no saber dar nada, sin esperar nada a cambio. Entonces ahí pues es empezar a dar. El hecho de ir a pasar el mensaje, de ir a ver a un prospecto, es empezar a dar de ti algo. Y antes no conocíamos. Y lo dice el primer paso, ¿qué
alcohólico egocéntrico que anda bebiendo, está dispuesto de ir a pasar el mensaje. Sí, así es. Y bueno, pues recordando a todos nuestros radioescuchas, lo que es en esa radio 97.3 FM, sintonizando la libertad de expresión. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En el ISSSTE, jugamos contigo el partido más importante, tu salud. Métele gol a la diabetes. Cada jugada cuenta. Mejor alimentación, más vida. Deja fuera de juego a las bebidas azucaradas, harinas refinadas y productos ultraprocesados. Juega para ganar. Come verduras, frutas y leguminosas. Controla el marcador. Realízate tus chequeos médicos. Refuerza tu defensa. Come saludable. Estamos transformando el ISSSTE. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Sí, a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en esa radio 97.3 FM, sintonizando la libertad de expresión. Estamos en nuestro tema, el 12º paso. Y bueno, es importante mencionar en qué nos ha ayudado este paso. Y aquí, Juan, ¿qué riesgos nos puede presentar la vida en este paso? Claro, bueno, pues riesgos hay muchos si descuidamos nuestra vida o práctica del programa, ¿no? Pero los más comunes, quiero ver que es, nos ocurren, por ejemplo, riesgos difíciles de tragar y aún de digerir. Muchas veces estamos esperando un ascenso que hemos estado tratando de conseguir, pero lo perdemos porque pues llega, no sé, el amigo o el compadre del patrón y pues ya no nos lo dan a nosotros y se lo dan a él. Tal vez haya dificultades domésticas como en todo hogar, ¿no? Problemas con los muchachos, con la esposa, con cotidianos, ¿no? De todos los días, o tal vez hasta amorosos. Tal vez perdamos a un ser querido, también es la pérdida de alguien que quisimos mucho y pues nos tumba a veces, ¿no? Muchas veces, pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa entonces? ¿Tenemos y podemos obtener nosotros, los alcohólicos, que estamos en Alcohólicos Anónimos, podemos tener los recursos necesarios para afrontar estas calamidades que aquejan a la humanidad? Yo me atrevo a decir que sí, porque Alcohólicos Anónimos da fortaleza, da un cambio de vida, da un cambio de juicios y actitudes. Ya vemos las problemáticas como más de frente, como que ya las admitimos, ya tenemos la capacidad de aguantar de una manera serena, si se puede decir, todo este tipo de dificultades. Eso es el fruto que Alcohólicos Anónimos nos da, siempre y cuando estemos, bueno, pues adentro del programa, ¿no? Porque muchas veces estamos en AA, pero estamos fuera. Entonces yo creo que estas grandes cosas se pueden lograr siempre y cuando si nosotros las queremos. Sí, Juan. Lilia, ¿qué logramos al cambiar el sistema de 2 pasos por el de 12 pasos? El programa de Alcohólicos Anónimos de verdad es grandioso, es una dádiva de Dios muy, muy generosa que consta de 12 pasos. El sistema de 2 pasos es: acepto que estoy alcohólico y paso el mensaje y me dedico a pasar el mensaje, pero no me dedico a atender mi enfermedad. El alcoholismo es un síntoma de problemas más graves, más profundos que todos los alcohólicos padecemos. Entonces el hecho de que nosotros practiquemos los 12 pasos: primer paso, aceptar que soy alcohólico; segundo paso, que es pensar o esperar que Dios nos devuelva el sano juicio, es difícil porque en un principio llegamos pensando que todo lo sabemos y que todo lo podemos y no nos damos cuenta de que pensamos y percibimos de una manera distorsionada, sin sano juicio. El abandonarte a hacer la voluntad de Dios para la gente que es autosuficiente como yo cuesta muchísimo trabajo. Claro que el tener la oportunidad de hacer un 4º y 5º paso en donde expresamos todo
todas las faltas que hemos cometido, también todo aquello que nos ha pasado, lo que nos han hecho, y tener la oportunidad de desahogar esos resentimientos que hemos venido arrastrando, de verdad que es una oportunidad maravillosa porque nos libera, nos pone en paz. Sexto y séptimo paso nos permite conocernos a nosotros mismos. Nosotros utilizamos algo que se llama defectos de carácter, que allá afuera serían los pecados capitales. ¿Cómo tengo yo cada uno de esos defectos? Pero al mismo tiempo, al conocerlos, pedirle humildemente a Dios ser liberado de ellos. Ya en el octavo y noveno paso nos da la oportunidad de reparar daños. Claro que en la actividad alcohólica dañamos, destruimos muchas veces a la familia y a los que nos rodea, y tener esa oportunidad de ponernos en paz con la sociedad. Los más beneficiados somos nosotros porque nos ponemos en paz con nosotros mismos. Ya más adelante en el 10º paso dice que seguimos haciendo una revisión constante de nuestros defectos o de nuestras problemáticas, y a veces tenemos que hacer una pausa el día de hoy para ver qué es lo que me hizo sentir mal, para pedirle a Dios que me permita continuar de acuerdo a su voluntad. En el 11º paso nos dice que ese contacto consciente con Dios. Nosotros los alcohólicos somos seres humanos que generalmente llegamos sin valores, sin principios morales, pero que también tenemos una ausencia de Dios muy fuerte, y el hecho de empezar a alimentar esa relación divina como cada uno de nosotros la conciba, de verdad que nos ayuda a reincorporarnos a la sociedad y nos da esta dádiva del 12º paso, que es la alegría de vivir, que es la voluntad del Señor para con nosotros. Bien. Vicky, ¿qué significa convertirlas en demostraciones de fe? Pues es que te lo marca en todos los pasos, o sea, desde el segundo paso ya te está hablando de un poder superior. El sexto paso ya te habla de que le pedimos a Dios que nos librase de nuestros defectos. El séptimo de que necesitamos humildemente pedirle que nos librase de nuestras culpas. Si nos vamos al 11º, te habla de la oración y la meditación. Y si nos vamos al quinto, cuarto capítulo, el sexto o algo, dice que una fe sin obras es fe muerta. Entonces, y si nos vamos al 7º, dice para que la fe, para ser vital, porque tener fe es vida para nosotros, vital significa vida, es vida, tiene que ir acompañada de la abnegación, acción generosa y constructiva. Así nos remarca bien el 7º capítulo. Entonces, por eso es importante, una fe sin obras, ¿no? Necesitamos ponernos en acción. Una vez obteniendo el despertar espiritual, como decía la primera pregunta, es de acción. ¿Qué es lo que sigue? Hay mucho trabajo en Alcohólicos Anónimos. Voy a pasar el mensaje, voy a visitar a un prospecto, hay servicios, hay que abrir el grupo, hay que barrer, hay que ir hay muchos comités, porque pues armamos comités de acuerdo a las necesidades para nuestro objetivo. Hay en las instituciones carcelarias, hospitalarias, en los centros de salud. O sea, hay mucho que hacer. Entonces, esa es la acción que necesito ponerle. Y por añadidura, yo voy a estar bien, porque recuerdo que el ir a los demás es mi necesidad para mantenerme sobria. Entonces, si yo ando en acción, me mantengo sobria. Claro, acompañada de la fe. Yo no puedo decir como yo voy sola, bueno, Señor, aquí estoy, permíteme llegar a donde crees que haga falta. Digo, y no pensaba venir y estoy aquí. Entonces, cosas así. Entonces, donde tú quieras que yo esté. Ya dice el 7º paso por ahí una frase que como me gusta, yo no soy nada. El Padre dispone. Ahí está. Ay, muy importante frase. Juan, ¿por qué ya no podrán sacudirnos fácilmente los defectos de los demás, ni cualquier calamidad ajena a nuestra voluntad? Sí, bueno, esta es una pregunta muy importante, ya que sabemos que allá afuera en la calle, pues está llena de ira, de resentimiento, de prisa, de avaricia, tantos defectos que se ven, ¿no?, en las personas que supuestamente son normales. Y sabemos que es difícil, pero cuando progresamos,
los alcohólicos y descubrimos la fuente ideal de estabilidad emocional, sabemos que es Dios. Descubrimos que la dependencia de su justicia perfecta, perdón y amor, era saludable y que operaría ahí donde nada ni nadie podría hacerlo. Y así es como nosotros ahora sí que nos mantenemos y nos enfrentamos a lo que venga. Si en realidad dependimos de Dios ante nosotros, ante nuestros semejantes, y ni que sintiéramos la necesidad de depender totalmente de la protección y el cuidado humano, porque ese sí sería un problema, depender de la gente, de las cosas. Esa es una dependencia malsana, ¿no? Que muchos de nosotros a veces no, pues como que no comprendemos y la tomamos y la hacemos porque nos gusta, ¿no? Sentirnos protegidos por los demás, pero luego pasa que esas personas se van o mueren y nos quedamos otra vez solos, tristes y sin saber a dónde ir. Y por eso es que los pasos sugieren que hagamos una dependencia sana de Dios. Estas fueron las dificultades que finalmente nos proporcionaron fortaleza interior y paz, la dependencia de un poder superior o concebir a Dios. Por ahí había alguien que decía que concebir a Dios era como una mujer cuando concibe a un hijo, lo alimenta dentro de su cuerpo, lo acaricia, lo mima, le dice palabras bonitas. Entonces lo mismo en un alcohólico, tiene que aceptar la concesión de Dios para poder enfrentarse a lo que venga y por consiguiente, bueno, pues ni los efectos de las demás ni las calamidades podrán, pues ahora sí que desviarnos o hacernos caer, ¿verdad? Porque sabemos de antemano que depender de un poder superior o Dios, como uno lo conciba, pues es lo máximo, ¿no? Y todo aquel que tiene ya esa fe, esa creencia, su vida obviamente tiene una dirección, tiene ya un objetivo, tiene a dónde caminar firme. Dice el cuarto paso, camina de la mano de su Creador a donde lo lleve, ¿no? A donde tenga que ir. Y ante cualquier dificultad, bueno, pues tendrá la fortaleza y quiero pensar más bien que pues ya va a ser difícil que lo muevan esas calamidades o esos defectos de los demás, que sabemos de antemano que pues hay gente muy especial que a veces nos saca de nuestras casillas, ¿no? Pero si tenemos esa fe, esa práctica, yo creo que solventaremos eso. Muy bien. Lilia, como mujer, ¿cómo vivimos la soledad en nuestra carrera alcohólica? Híjole, déjenme decirles que la soledad es la ausencia de Dios y esta mujer no tenía a Dios en su vida. Yo viví una relación disfuncional, lo que hoy conocemos como con un narcisista. El estar del otro lado te arrastras, te denigras, pierdes la dignidad, pierdes los valores morales con tal de conservar una relación que solamente está haciendo daño, pero tú no te das cuenta. A veces yo por lo menos empecé a callar ese dolor, esa impotencia con un trago de alcohol, y como además estoy incapacitada para relacionarme con los demás, para integrarme a la sociedad, pues era mejor beber sola, para no tener conflictos con nadie. Una forma en donde inició más fuerte mi alcoholismo era que con tal de que este hombre no se saliera, no anduviera con nadie o no se fuera a tomar, yo tomaba con él con tal de retenerlo, y de esa forma fue creciendo más y más mi alcoholismo. La cuestión emocional se fue deteriorando más y más. Nosotros los alcohólicos somos el único ser humano que podemos estar en un estadio lleno de gente, rodeado ahorita como el mundial, más sin embargo por dentro nos sentimos solas, sentimos que nadie nos ama, que no pertenecemos ni a nadie, y que nos cuesta mucho trabajo aceptarnos a nosotros mismos. Yo creo que otra situación por la que nosotras las mujeres nos hundimos en la soledad es porque estamos más etiquetadas por la sociedad y tenemos más el sentimiento de culpa. Sí, es así, Lilia. Y bueno, pues recordando a nuestra amable audiencia,
en esa radio. Los teléfonos en cabina 5522-2801-33. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. El fútbol también se juega con datos. Y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147,205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. A toda nuestra audiencia, los que nos sintonizan en esa radio 97.3, sintonizando la libertad de expresión. Continuamos con nuestro tema, nuestro 12º paso. Y mencionabas algo muy importante, Lilia, acerca de lo que es la soledad dentro de lo que es el alcoholismo. Y síguenos comentando de esta situación. Yo creo que todos los alcohólicos venimos con ese sentimiento de no sentirnos aceptados, de no tener un sentimiento de pertenencia. Nosotras las mujeres, les decía, es un poquito más arraigado porque somos más tendientes a la culpa y al resentimiento. Nos cuesta mucho trabajo perdonarnos a nosotras mismas. Eso nos lleva a un sentimiento de frustración, de aislamiento. Cuando llegamos a AA, por primera vez nos sentimos que formamos parte de, que pertenecemos a algo o a alguien, o es una sociedad en donde los escuchas y dices, no, pues están tan locos como yo, tienen los mismos disturbios emocionales como yo. Entonces el verte identificada con otro ser humano que viene de lo mismo, te empieza a quitar ese sentimiento de soledad, de que tú no tienes a nadie en la vida, empiezas a sentirte que compartes algo y que tienes algo. Para el ser humano es muy, muy importante ese sentimiento de pertenencia, de que encaje en la sociedad, en la comunidad. Se supone que ese sentimiento nos los debería de dar la familia. Desafortunadamente, como la mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales, no lo tenemos. Muy bien. Y pues continuando aquí con las mujeres. Vicky, ¿cuál es nuestro principal problema en el matrimonio? Híjole, es que un matrimonio donde hay alcohol, un alcohólico, y más, fíjate si es el papá o la mamá. O sea, acaba arrasa con todo. Por lo regular, pues como decían, son familias disfuncionales, no funcionan como una familia normal. Donde hay alcohol, no funciona esa familia como una familia normal. Sea quien esté tomando, si es dentro del núcleo familiar, así sea un hijo grande, sea el papá, sea la mamá, o si vive el abuelo ahí, el que sea de la familia, va a hacer mucho daño, porque está acostumbrando, donde hay alcohol siempre va a haber batallas, así no sea, muchas veces golpes, o sea, muchas agresiones verbales, físicas, y físicas, económicas, indiferencia, o sea, hay mucha agresión. Entonces, pues donde hay ese tipo de cosas no puede ver todo lo contrario que es amor, comprensión. O sea, los papás están incapacitados de darle esa seguridad a un niño, digamos, una familia así, que un niño que le van y que no le pueden decir que no golpeen, en la escuela no se peleen, si en la casa ve pura agresión. O sea, y la mayoría de esos niños son muy retraídos, entonces van mal en la escuela y repiten mucho los niños porque pues ven en la casa cómo es la familia. Entonces luego si es el esposo, peor tantito, digo, mucha infidelidad, inseguridad económica que no lleva el gasto a la casa. O sea, es muy desgastante para los que viven cerca de una persona que bebe. Es muy desgastante comprenderlo, porque no solo es eso, la angustia que si no viene, que si va a venir, que si le pasa algo, que si lo matan, que si lo atropellan. O sea, esa desesperación, por eso daña todo lo que está alrededor. Cuando un alcohólico bebe en un núcleo, daña a todos.
están mal todos, enferma toda la familia, enferma de sus emociones a la familia, porque es muy desgastante tratar de convivir y entender a un alcohólico. Yo lo veo y digo, es difícil, imagínate cuando no llega, con qué angustia maneja, y luego no llegan un día, una semana, o sea, de no saber de ellos, y hay una angustia de la familia, ya, muchos yo he visto que hasta los andan buscando en hospitales, y en la CEMEFO por si no está muerto, así, y de repente llega así como si nada, o sea, sí es la familia, ese malestar es incomprendible. Entonces, pero en Alcohólicos Anónimos, cuando llega ahí empieza, porque no es el único que hacía así, no es entonces empieza a ver hay ese puente de comprensión. Por eso nos quedamos, porque yo hacía esto, a lo mejor no de la misma dimensión, yo hacía el otro, y nos quedamos. Por eso cuando vamos a cumplir el objetivo, que es pasar el mensaje, dice el capítulo que se gana muy pronto la confianza de un alcohólico a otro, porque por más, en la opinión del médico, dice, hay psiquiatras de alto grado que es imposible persuadir a un alcohólico. O sea, es imposible que discuta abiertamente sus problemas, pero un alcohólico que va equipado con la verdad de sí mismo, porque pues ya se recuperó, ya le hizo de esto de la otra forma en Alcohólicos Anónimos, practicando los pasos, ya lleva esa armadura, y ya lleva eso para encontrar ese puente, y empieza a platicar con el prospecto, y en media hora ya están platicando en el mismo lenguaje, porque saben. O sea, sabes, lo que tú hacías, yo hacía, y así, nada más que ahora está de este lado, yo ya dejé de beber. Y eso es lo que muchas veces motiva al nuevo para que llegue a Alcohólicos Anónimos. Es importante compartir esta experiencia, transmitir el mensaje. Y eso nos lleva a lo que dice el 12º paso, la alegría de vivir, el trabajar con los demás. Muy bien, Vicky. Juan, ¿por qué el alcohólico ansía y aborrece la protección maternal? Bueno, sí, de hecho, ansia y aborrece. Ansía, bueno, es porque le conviene muchas veces, pero a la vez tampoco le gusta, porque luego es sermoneado o regañado, ¿no? Y como dice nuestro 12º paso, cuando el alcoholismo ataca, pueden presentarse situaciones anormales que amenazan los lazos del matrimonio. Nos dice que si el afectado es el hombre, bueno, a veces la esposa tiene que asumir la dirección y responsabilidad del hogar, y muchas veces hasta el sostenimiento, ya que pues el alcohólico, como todos sabemos, pues es irresponsable. Yo nunca he conocido un alcohólico en la actividad que sea responsable. Y claro, muchas veces las cosas empeoran, y entonces dice que el marido se convierte en un niño grandote y enfermo, que es irresponsable, que necesita que se le cuide en vez de cuidar, que cuidar a la familia. Obviamente, pues provienen mucho más problemas. A veces tienen que sacarlo de atolladeros donde él mismo se mete a causa de su alcoholismo, no sé, cárceles de paso, peleas, situaciones, y ahí va la esposa a rescatarlo, ¿no? Y obviamente, es obvio que en esas condiciones no puede haber una unión verdadera. O sea, la esposa trata de hacer lo mejor que puede las cosas porque ella no quiere perder su matrimonio, quiere que permanezca unido por ella, por sus hijos, por sus familiares, y lo mejor que puede, o sea, trata de hacerlo. Pero el alcohólico alternativamente ansia y aborrece la protección maternal. Y sabemos que hay muchas mujeres que tienen ese don de sobreproteger, ¿no?, a los hijos, y en este caso sobreprotegen al marido, y esa es una calamidad, porque si ya le pasaron el mensaje, él no va a hacer caso, porque él está a todo dar en su casa, tiene todo, casa, mujer y un bienestar. Entonces, cuando ya entra AA, estas situaciones a menudo cambian, y es algo que incluso hasta la misma esposa aborrece, porque se da cuenta que los alcohólicos hicieron algo que ella jamás pudo, y entonces a veces hasta se resiente,
pero pues ya un alcohólico que sabe de este tipo de situaciones, pues van y le informan a la esposa, buscan una compañerita, ya le informan y ya permanece tranquila. Y si el alcohólico se aplica en el programa de recuperación, pues es obvio que el hogar va a sobresalir, tanto la esposa como el esposo. Sí, eso es importante. Lilia, ¿cuándo el dinero dejó de ser nuestro patrón y se convirtió en nuestro servidor? Cuando ponemos los bienes espirituales por delante, nosotros, o por lo menos yo, cuando me caso viví unas condiciones económicas muy, muy precarias. El ser esposa de un alcohólico que ahorita decía, ¿no? Que no cumple ni con el gasto ni para la comida, el vivir en la miseria, el no tener ni siquiera para comer. Cuando yo comienzo a trabajar, me lleva a tener muchos deseos, muchas necesidades no cubiertas. Para mí era muy importante que por lo menos mis hijitos tuvieran una casa donde protegerse, unos zapatitos, un suéter calientito que los arropara, y que para este hombre era muy, muy indiferente. Pero me perdí porque hacía dobles turnos, varias guardias para tener una gran casa. Yo tenía esos sueños de pompa y poderío. Yo decía, quiero ser de la clase fifí, ¿no? Y cuando tienes sueños ilusos, pues no te casas con alguien que no tiene economía, menos un alcohólico, ¿no? Entonces eso me llevó a ser la proveedora de la casa. Te pierdes. Yo recuerdo que fomentaba la flojera de mi marido porque me decía, es que no tengo trabajo, pero ya cobré, no te preocupes, es más, vente, te voy a comprar unos tenis que sean de marca, tú te los mereces, ¿no? Pero entonces, en el estar preocupada por esas cuestiones materiales, pierdes muchas cosas. Yo ya expreso a mis hijos, me gustaría tener una casa más chiquita y haberlos podido disfrutar más. Yo creo que si muchos de nosotros tuviera esos valores morales, tuviera esos valores espirituales, esa inclusión de Dios en nuestra vida, hubiéramos evitado muchas calamidades. Bien. Vicky, ¿cuáles son las implicaciones del descubrimiento que era más importante? ¿Está libre de temores que de necesidades materiales? Estar libre de temores que de necesidades materiales. Necesitamos nosotros anteponer primero lo espiritual, porque si no, toda la vida hemos estado luchando por obtener las cosas materiales. Y siempre hemos tenido miedo a no hacer o hacer, y por no tener, eso nos lleva a una vida muy triste, llena de frustración, de incomodidad, de envidia, de dar a flor de piel los defectos, porque envidio al vecino que ya hizo su casa de 2, 3 pisos y yo no paso de mis cuartitos, ¿no? Y te lleva así a agarrarle mucho coraje a la gente. Y ellos, ¿qué culpa tienen a veces? Entonces, si no llega y dice por ahí, ¿por qué no mejor trabajas con lo tuyo? Creo que en el cuarto, pues, ¿por qué no trabajas con lo tuyo mejor? Y no haces nada por luchar para obtener lo que deseas, ¿no? Nada más me la paso criticando. Entonces, por eso es importante, lo dice ahí el paso, si no pondríamos, porque es como poner la carreta delante de los caballos, siempre ir al revés. Y nosotros pues debemos de poner primero los caballos van y después la carreta para que vayamos bien, llevemos rumbo, porque si no, y debemos de trabajar y eso te lleva a los pasos. El cuarto paso desde el inventario, los defectos, trabájale tú, ya no veas lo que hacen los demás, enfócate en ti, es lo que dicen en el grupo desde que uno llega. Entonces necesito trabajar con eso, de que como vengo de una familia donde siempre el alcohólico, por eso es alcohólico, porque dice que bebe para el desahogo, para su desahogo. Entonces, ¿por qué bebe? El alcohólico por lo regular no se siente integrado en ningún lado, se siente rechazado, es tímido y acomplejado, no tiene la capacidad para desenvolverse en cualquier entorno que se encuentre. Es muy miedoso, entonces necesita llevar la primera copa. No, ahí sí ya habla de fútbol, de política, de religión y del tema que le pongan enfrente, ya se tiene la capacidad de hacerlo. Pero se acaba eso, por eso sigue viviendo, porque
no puede realizar su situación o su vida sin alcohol, no puede concebir su vida sin alcohol, desenvolverse en el trabajo muchas veces, para ir a pedir un empleo, necesita echarse una cervecita para tener el valor, para declarársele a una muchacha, la he escuchado, necesita tener el valor para acercarse a la persona, ya no puede, eso te lleva los pasos a librarte de esos miedos. Es importante, con ayuda de la fe. Sí, y bueno, pues a todos nuestros radios escucha, los que nos sintonizan en esa radio 97.3, sintonizando la libertad de expresión. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. Pues ir juntando un poquito de dinero y comparar lo que desee yo, ¿no? Este apoyo que nos están brindando pues inyecta una alegría a todas nosotras. Está beneficiando a mucha gente y nos seguirá beneficiando. Este programa del Casa por Casa es un apoyo para poder solventar los gastos que tenemos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar, porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas, los que nos sintonizan en esa radio 97.3 FM, sintonizando la libertad de expresión. Seguimos con nuestro tema, el 12º paso. Y Juan, ¿cuál es el mensaje de la frase, más tarde descubre que la verdadera felicidad no está en el ser primero de la nación? ¿Qué es para ti? Bueno, de hecho, la experiencia y la vida misma nos ha demostrado que cuando somos niños, pues tenemos un sinfín de sueños, ¿no? Y muchos de nosotros, bueno, pensamos y queremos llegar a ser presidentes de nuestro país, o incluso, no sé, ser astronautas, o no sé, sueños imposibles, y quiere llegar a ser el primer hombre de su nación, el más importante, el más aplaudido, el más visto. Y claro, obviamente cuando crece y se da cuenta de que aquello es un imposible, dice que tal vez sonría, o a lo mejor le da coraje, ¿no?, de frustrado de que no lo logró, su sueño infantil, pero más tarde descubre que la verdadera felicidad no está en ser el primero de su nación, y ni siquiera el primero en la sociedad, en las cosas, por ejemplo, triunfar en el dinero, en las aventuras, en la propia importancia que uno pueda tener ante los demás. Aprende que puede sentirse contento mientras desempeña el papel que le ha tocado en la vida, y eso es agradable porque, como dicen, no, sé uno más entre los demás, un compañero entre los compañeros, un panadero entre los panaderos, un astronauta entre los astronautas, ¿no? Entonces se da cuenta que eso es lo suyo y lo acepta de buena voluntad. Todavía es ambicioso, la mayoría de nosotros pues, no se nos quita, ¿no? Y hasta cierto punto es bueno ser ambicioso. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la fuerza para ponernos a trabajar duro y lograr lo que necesitemos, las ambiciones que tenemos, pero ya de una forma pues más tranquila, ¿no? Pues ahora ya puede darse cuenta también muchas veces de la realidad y puede aceptarla. O sea, ¿cuál es mi realidad? Soy chofer de servicio público y me gusta mi trabajo, porque ando en la calle y ando distraído, me gusta. Y estoy dispuesto a conformarme. Bueno, esa palabra, pues como cada quien lo entienda, conformarse quiere decir que aceptas tu situación con gusto,
con esmero, ya no andas sufriendo de que quieres ser como lo pensabas de niño, ¿no? Ser el presidente de la República, ¿no? Ya esto ya pasó al pasado y simple sencillamente vives con lo que tienes y con lo que puedes, que yo creo que eso es la verdadera felicidad del ser humano. Aquel que tiene eso, no, pues la verdad, qué bueno, ¿no? Que lo tenga y que lo entienda. Bien. Lilia, ¿cuáles son los rasgos de personalidad comunes de los bebedores problema? Híjole, somos tímidos, acomplejados, egocentristas, queremos que todo el mundo gire alrededor nuestro, quiéranme, atiéndanme, denme, compórtense como yo digo y como yo quiero, queremos ser el director, el escenógrafo, el actor principal, de verdad, tenemos grandes deformidades de la personalidad, somos infantiloides, quiere decir que inmaduros, hipersensibles, nosotros todas las emociones las sobredimensionamos. Una problemática que alguien resuelve con sencillez, no, para nosotros es un gran caos, la gran tragedia. Alguien normal cuando pierde una pareja o lo corren del trabajo, sí llora, se cae un ratito, pero continúa hacia adelante. No, para nosotros queremos morirnos, cortarnos las venas con galletas de animalitos o da paso a la siguiente borrachera para callar el dolor y la frustración. Yo creo que los alcohólicos tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de todos esos defectos de carácter que tenemos, irlos trabajando en el programa de 12 Pasos. Muy bien, Lilia. Vamos con Vicky. ¿Cuál ha sido el resultado de analizarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean? Ay, esa palabra sí esa pregunta, porque dice, ¿cuál ha sido el resultado de analizarnos? Pues conocernos. Yo desde que llego al programa del grupo, llegué llorando, como muchas he escuchado, llorando, creyéndome víctima de todos. Pensé que los que deberían de cambiar eran los otros, que los que estaban mal eran los demás, no yo. Entonces, el analizarme, dije, no, por eso es importante analizarnos, dice nosotros mismos, porque empiezo a darme cuenta de que, bueno, yo en mi comportamiento, en mi actuar, no han sido buenas. Y esas son las consecuencias de no actuar bien, de que los demás reaccionen. Los demás reaccionen, no, es que es bien difícil complacer a una persona que anda bebiendo. No hay dinero que le alcance, no hay atención que sea suficiente, porque no ve nada, no valora nada. Entonces, por eso, ¿cómo van a acoplarse los demás a mí, no? Yo necesito, entonces empiezo a analizarme así, ay, no soy buenita, no soy víctima. La mayoría de las veces he sido hasta victimaria, ¿no? No eres víctima, el ver que no eres un estuche de virtudes. Tienes muchas faltas y a veces unas grandes, porque a ver, cuando no te dejaban salir, ¿a poco decías, no salgo? Así por la ventana, por el techo, salgo, no te están quieto. O sea, así de ese tamaño es el convivir con un alcohólico. Entonces, sí, entonces ahí es donde veo, y cómo desquicias a los que están a tu alrededor. A veces les sacas hasta lo mejor de ellos, o sea, lo peor de ellos, les sacas. Por muy buenas gentes que sean, el alcohólico desquicia hasta el más cuerdo, cabrón, hasta el que tiene más tolerancia lo desquicia, porque aferrado de que él tiene la razón. Y todo eso son daños que se hacen a la familia, el querer salirme con la mía siempre. Entonces no es así, entonces digo, no, virtuosa no soy, tengo muchos defectos, empezar a analizar los míos y empezar a ver la necesidad de los demás. ¿Qué quieren? Bueno, que les regale mi ausencia para venirme, les doy mi ausencia un ratito, no, ya me vengo, hago mis cosas y ellos que hagan. Hay unas axiomas que tenemos en el grupo que dice, vive y deja vivir. Entonces tú vive y deja que los demás vivan, porque forma el alcohólico, si se va al grupo, pues empiezan a vivir, a darles paz, empieza a dejar de beber, empieza a darle paz a la familia. Y si empieza a ver las necesidades de la familia, pues es lo que empieza a cumplir con sus responsabilidades. Sí, así es. Juan,
¿cuáles son esas satisfacciones verdaderas y legítimas de un modo de vivir adecuado? Bueno, yo creo que la mayoría de los alcohólicos o compañeros que han practicado este programa de sanación, si se podría decir, pues sabemos de antemano que las satisfacciones pues son muchas. Dice aquí el Paso que no necesitamos tener grandes habilidades o distinguirnos de una forma especial entre los compañeros para poder ser útiles y felices, simple y sencillamente pues ser nosotros, ¿no? Y ya con el cambio que nos ha dado la práctica de nuestro programa de recuperación, podemos llegar hay muy pocos, sabemos que en la comunidad hay hombres y mujeres que son prominentes, tienen empresas, son empresarios, son profesionales, o sea, se les da o se les dio, pero a lo que Alcohólicos Anónimos se refiere, como dice ahí una parte, ¿no?, del Paso, que todos los, ahora sí que los diplomas, carreras y todo se queda afuera, y ya adentro solamente somos uno más, y obviamente en los servicios que se hacen con gusto, pues ahí no necesitamos ahora sí que tener un diploma. Sabemos de antemano que todos estamos investidos y lo único que nos hace eficaces son la responsabilidad de nuestras obligaciones y poder también sacar dificultades y aceptarlas y resolverlas. Claro, aquí de antemano es con la ayuda de Dios, porque sabemos de antemano que nosotros solos no lo vamos a lograr. Y obviamente saber que tenemos una tarea común. El hecho bien entendido es que a los ojos de Dios, los seres humanos somos importantes. Muy bien. Uh-huh. Lilia, ¿de qué manera podemos estar bien con nosotros mismos, con el mundo en que vivimos y con Dios, quien preside sobre todos nosotros? El Paso dice que teniendo la certeza de que ya no estamos solos, que la dádiva más grande que se nos da es la práctica del programa, es vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Esto no se da inmediatamente, llegamos con una personalidad caótica, distorsionada, y claro que al principio solamente tapamos la botella, pero hay grandes disturbios en la familia, llueven sombrerazos, cazuelazos, se arman las batallas campales, los hijos están resentidos, sienten que la familia siente que se la debes, y claro que sí, pues los lastimaste, les arrebataste muchas ilusiones. Conforme vas practicando el programa, vas teniendo expresiones de amor, de tolerancia, de comprensión, esa familia va sanando, esa familia va viviendo en armonía, y eso es gracias a la práctica del programa. Muy bien, sí es importante la práctica del programa. Y bueno, pues vamos a concluir. Invítanos a tu grupo, porque vienen del mismo grupo. Invítanos a tu grupo. Claro que sí, Raíz. Bueno, el día de hoy, afortunadamente, pues venimos 3 integrantes del mismo grupo, la compañera Lilia, la compañera Vicky y un servidor, Juan Esteban. Y claro, con mucho gusto los invitamos a nuestro grupo El Encuentro, que se encuentra ubicado en calle Francisco Villa, número 54, esquina con avenida Acuitlapilco, frente al mercado 6 de enero. Esto es en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, muchas gracias. Y pues dando las gracias a nuestros radioescuchas y en esa radio 97.3 FM sintonizando la libertad de expresión. Tenemos los números de la Corporación de Servicios Tradicionales 800-561-3368 y 55-5705-5802. También tenemos el 55-5705-5658 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 p.m. y de 4 a 9 p.m. o en la página web www.aa.org.mx.
Los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México del Área Oriente 2, que abarcan el municipio de Nezahualcóyotl y parte de Chimalhuacán, cuentan con una oficina de información para peticiones de ayuda o visita domiciliaria, cuyo teléfono es 55 57 93 47 40, recordando a todo nuestro amable auditorio que todos los servicios de Sección México son totalmente gratuitos. Por su atención, muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día. Estás escuchando